Esa sería una forma. La otra forma sería, perdón, ese verbo lo transformo en un adjetivo. Entonces ahí me quedaría volumen de ventas limitado por el modelo de negocio manual. Con lo cual, yo voy escribiendo los factores de acuerdo con esto, que tienen que ser oraciones unimembres. Oraciones unimembres que condensen una idea, eso es obvio. ¿Alguna duda? No, profe, todo El muy claro. procedimiento es fácil. Ustedes escriben al principio como les sale, una idea, una oración que tiene verbo, ¿sí? Y después el escriben, que tienen bien clara la idea, la transforman. Sacan el verbo y lo transforman. Ya sea en el primer caso lo transforman como sustantivo y en el segundo caso lo transforman como adjetivo. En los dos casos está bien. Lo que no es correcto es el primer ejemplo que yo les estoy dando. Lo que está totalmente con grito. Bien. Ahora, ustedes tienen que escribir fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué preguntas se pueden hacer para ir escribiendo cada uno de esos factores? Por ejemplo, para el caso de las fortalezas, podrían preguntarse, ¿en qué aspectos somos mejores? ¿Qué cosa nos diferencia en forma positiva con la competencia? Y entonces ahí van a ir escribiendo las fortalezas. Digamos así que esta sería como una especie de pregunta guía, una pregunta orientadora que les sirve a ustedes para descubrir cuáles son las fortalezas. Aquí les pongo otros ejemplos de fortalezas. ¿Qué pregunta tendría que hacer para las oportunidades? ¿A qué preguntas puedo recurrir para las oportunidades? Bueno, ¿qué cuestiones externas deberíamos aprovechar? ¿Cuáles son las tendencias del mercado que nos favorecen? Por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, van escribiendo las oportunidades. Las pueden ir escribiendo en una hoja borrador. Esas preguntas las pueden ir contestando en una hoja borrador, bien marcando bien la oración bimembre, por así decirlo, para después irla transformando. Lo que es importante es que ustedes van a escribir varias oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Lo importante es que después de que terminen de seleccionar y ver, fíjense si no se, aunque cambie la forma de expresión, no sean las mismas oportunidades, las mismas fortalezas. ¿Se entiende? Porque a lo mejor ustedes encuentran, supongamos, 7 debilidades, y de esas 7, por más que estén enunciadas de distinta manera, 3 son exactamente las mismas. Entonces no las van a poner. Ahora seguimos con las debilidades. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué aspectos internos deberíamos mejorar? ¿Sí? ¿Qué cosas de lo que nos pasa a nosotros dentro de la empresa podrían ser mejoradas? Podrían ser optimizadas. Y para, perdón, las amenazas, ¿qué está haciendo la competencia y nos perjudica? ¿En qué nos afectan las medidas del gobierno, por ejemplo? Estas serían amenazas. Ustedes van respondiendo estas preguntas. Una columna para fortalezas, otra para oportunidades, otra para amenazas, otra para debilidades. Y después las reformulan. Fíjense que no se repitan. Bien. En una parte del trabajo dice que hay que referenciar los factores. Bueno, ¿cómo se hace? Van a utilizar letras.
Ustedes cuando anuncian los factores van a utilizar letras. Por ejemplo, este es un factor, y detrás de ese factor, entre paréntesis, colocan la letrita. Es decir, ¿de dónde lo sacaron? Obviamente que los factores ustedes lo van a ordenar en fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, no van a estar ordenados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se ordena es la bibliografía. En el anexo bibliográfico ustedes van a ordenar la bibliografía como corresponde. Ustedes saben que la bibliografía se ordena alfabéticamente. Y entonces, a partir de que se ordena alfabéticamente, ustedes a esa bibliografía van a poner A, B, C, D y E, lo que sea. Muy bien. Ahora, supongamos que ustedes uno de los factores de las oportunidades ponen 3, a lo mejor esos factores que ustedes ponen en las oportunidades va a tener la letra C, la letra F y la letra A. Eso porque guarda relación con el orden que ustedes pusieron en la bibliografía. ¿Se entiende? O sea, primero tienen que ordenar la bibliografía y ordenada alfabéticamente. A esa bibliografía le colocan una letra, A, B, C, que sigue las letras del abecedario. Y después, esa letra que ustedes le asignaron a la bibliografía es la que le van a poner al final, encerrada entre paréntesis, al factor. ¿Se entendió? Referenciar los factores significa eso. Ustedes ponen un factor, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿De qué bibliografía lo sacaron? De la que es la A, la B, la C, la D, y así sucesivamente. Bien, entonces, puede ser que ustedes consideren que Wikipedia es una fuente de información importante. Nosotros realmente no consideramos que Wikipedia sea una fuente de información que sea para nosotros aceptable. Sí, pueden ir a Wikipedia para orientarse, pero en realidad no es una fuente primaria. Wikipedia, ustedes saben que es una enciclopedia colaborativa, todos colaboran, todos contribuyen, pero en realidad no es una fuente, así que no pongan Wikipedia porque para nosotros realmente no es una fuente de información que sea justamente para un trabajo académico. Fíjense que uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta en la rúbrica de evaluación es importancia, dice relevancia y variedad de las fuentes de información. Esto significa que ustedes tienen que tener más o menos 5 o 6 fuentes distintas de información que sean importantes. Pues si dice mínimo, ¿no? Y si dice exactamente lo mismo, bueno, seleccionen alguno. Profe, Entonces, tengo una consulta. Sí, dale. Por ejemplo, si nosotros buscamos un factor y para corroborarlo usamos dos fuentes. Para el mismo factor, ¿deberíamos poner las dos fuentes abajo? Claro, Como al final justificándolo. de la mención del factor, entre paréntesis, pones una letra, coma, y la otra letra, y cerrás el paréntesis. Perfecto. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para mencionar la bibliografía? Bien. Entonces acá tienen, por ejemplo. Si recurren a un sitio de internet, tienen que mencionar
Miren que esto está uno debajo del otro, pero en realidad lo puse así para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Van a tener que primero colocar el título, ¿sí? Después va un punto. Y si es un sitio de internet, colocan ahí no me sale el nombre, se me fue, no son paréntesis. Eh, Colocan un punto. Luego la organización que publica, coma, el año, la fecha de consulta y la disponibilidad de acceso. Entonces, aquí tienen el ejemplo en violeta, cómo tiene, o sea, recuperando lo que dice acá, que sería la receta, ustedes buscan la información y la van poniendo de esta manera. Si ustedes cotejan el ejemplo que está acá abajo, corchetes, perdón, se me había ido el nombre. Ustedes cotejan lo que tienen ustedes aquí abajo y fíjense que siga el mismo orden y el mismo tipo de letra. Fíjense cómo está mencionado aquí, con bastardilla. Profe, Sí, esta es una disculpe. forma, miren que tienen ustedes muchas formas de mencionar la bibliografía. Nosotros vamos a seguir en este trabajo esta forma, ¿se entiende? Sí, una consulta. Cuando dice organización que publica, ¿ponemos Sí. el nombre de la página donde lo sacamos? Y bueno, acá tenés Volkswagen, Argentina. Ah, ok, perfecto. ¿Se entendió cómo es el ejemplo? Yo pongo qué elementos y cómo tiene que estar redactado. Y después acá les doy el ejemplo. Vamos con otro, supongamos. Un artículo de revista. Aquí les voy poniendo qué es lo que tienen que tener en este orden. ¿Sí? Si les falta algún elemento, directamente me lo ponen. Pero esto sería todo lo que ustedes tendrían que poner en la mención bibliográfica. ¿Sí? En este orden. Vamos al ejemplo, siguiendo esta numeración, tendría que ser así. ¿Ven? El autor, el título artículo entre comillas, titular revista, volumen. Vuelvo a repetirles, si les falta algo, lo omiten. Por ejemplo, acá tienen un artículo de revista digital. Tienen que mencionarlo así. No se olviden de poner la fecha de consulta, dígame ese año. Y aquí tienen el ejemplo. ¿Mm? Esto después lo vamos a subir. Supongamos que tiene un folleto. Lo mencionan así. No ponen qué tipo de bibliografía, no hace falta. No ponen folleto tal cosa. No, no hace falta. Ustedes lo ordenan alfabéticamente. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. ¿Se entendió? No, profe, se entendió todo. Bien. Bueno. A ver, yo estuve revisando los trabajos de escritura. Fueron avanzando un montón, la verdad, muy bien. Ahora, hay algunos trabajos de escritura que tienen que hacerles más ajustes. Una pregunta. ¿Cuántos párrafos tenía que tener el texto que ustedes tenían que construir? Uno por cada problema y solución que presentaba la nota. Que en Muy este bien, ahí tenéis caso, los cinco del desarrollo, muy bien. Claro. Los cinco del desarrollo. Y antes, La introducción, bien, ¿cuántos párrafos constaba la introducción? uno solo. Uno solo. Muy bien, uno solo. Muy bien. ¿Y cómo se construía la introducción? ¿Qué hacían ustedes para armar la introducción?
Había que mencionar el propósito lingüístico del texto y mencionar los temas de los que se iba a hablar. Muy bien. ¿Y había alguna guía para armar la introducción? Sí, obvio. ¿Cuál era la guía que tenían que Contestó armar? Juan en el chat, que usamos las Ah, pará que preguntas. no lo estoy viendo. A ver, capaz que pará porque estoy acá con esto. Dejo de compartir. A ver, ¿qué contestó a ver Juan en el chat? Usábamos las preguntas. Muy bien, usaban las preguntas. O sea, en total, a ver, la introducción era un solo párrafo y la introducción se iba armando con las respuestas a las preguntas, a las 5 preguntas que había. ¿Se acuerdan? Entonces yo iba contestando en forma completa esas 5 preguntas, creo que eran 5, esas 5 preguntas que había, iba contestando y en ese mismo orden iba contestando esas preguntas. La respuesta era completa, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del texto? Entonces la respuesta era: el propósito del texto es explicar, o el propósito del texto es explicativo. Bien. Y con esas respuestas, siguiendo el mismo orden, una a continuación de la otra, se armaba la introducción. Muy bien. El texto tenía que empezar: este escrito tiene el propósito de explicar. No hay otro propósito. Como yo dije, era explicativo. No hay un propósito de abordar. No hay un propósito de resolver. Desde el punto de vista lingüístico, el propósito del texto es explicativo. Muy bien. Y después, bueno, de mencionar el tema, y ese tema, el tema, ¿dónde lo encontraban ustedes? ¿Dónde encontraban el tema del texto? ¿Dónde estaba el tema del texto? ¿Era cualquier tema? ¿No lo No, tenían era que ir a buscar en algún lado en particular el tema? sí, en el del artículo de la revista de la propuesta de lectura. ¿No lo tenían que buscar en una parte de la guía que decía situación? En las situaciones de escritura. Exactamente, lo tenían que buscar en situación de escritura. Ahí tenían que buscar el tema que se mencionaba, y ese tema, así como está mencionado, lo tenían que poner como la respuesta. Muy bien. Y después tenían la mención de los distintos ejes de análisis, que eran 5, como bien dijeron. Después, en las preguntas orientadoras para armar la introducción, había uno: ¿quién había escrito el texto? Entonces, o algo así. Entonces ustedes tenían que poner que el que escribió el texto eran los informes. En realidad ustedes habían abordado los informes, las 5 compañías automotrices. Y la metodología, ¿cuál era? La metodología era la lectura y análisis de esos 5 informes. Bueno, con todas esas respuestas ustedes armaban la introducción. Y después venía, como dijo bien el compañero, venían las 5 situaciones problemáticas, a continuación cada una con un párrafo. Muy bien. Supongamos que tenemos un párrafo, ¿y cómo estaba armado? ¿Cómo tenía que estar armado ese párrafo? ¿Qué tenía que ir primero? ¿Qué tenía que encabezar el párrafo? Que en eso fallaron muchos. Tenía que encabezarse con un conector de orden. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, por último, para el quinto. Entonces, cada uno de esos párrafos que constituía el desarrollo tenía que tener un conector de orden, mencionar cuál era el problema, explicarlo,
y a continuación se daba la solución al problema. ¿Sí? Eso más o menos podían ser 2 o 3 oraciones, más o menos, 2 o 3 oraciones para explicar. Ustedes retomaban la información de la guía que venían haciendo, el trabajo previo a la escritura de los textos. Bien. Y bueno, me he encontrado con trabajos en donde, si bien se usaban conectores, los conectores, no se puede usar cualquier conector. Yo acá tenía cinco por así decirlo, 5 ejes de análisis, 5 subtemas. Bien. Yo no puedo usar como conector por un lado y por otro. Porque si yo uso ese conector por un lado y por otro, en realidad esos 2 conectores que siempre van de a 2, me sirven solamente para 2 cuestiones. Entonces me encontré como que había trabajo donde usaban por un lado, por el otro, y después ponían en primer lugar, en segundo lugar. No va así. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenían que poner solamente conectores de orden. Y saber bien lo que es un conector de orden, porque un conector de orden no es poner el primer problema es tal cosa. Eso no es un conector de orden. Los conectores son expresiones que contribuyen a ordenar las ideas y que sirven para orientar al lector. Y por último, lo que les quería decir es que la conclusión, ahí les decía cómo tenían que empezar la conclusión. Tenían que empezarlo en conclusión de esta manera, y después siempre hay que poner el propósito, digamos así, ¿no? Hay que poner el propósito, el tema y los distintos ejes de análisis. Poner, que en una conclusión, poner, en conclusión de esta manera, se abordó el tema y los distintos problemas, sí, empezamos bien, pero primero y principal, se abordó. Ahí no tengo el propósito lingüístico del texto, porque abordar no es un propósito lingüístico, ¿sí? Bien, para este trabajo que nos ocupa. Por otro lado, se tiene que usar un tipo verbal en particular. Se ha explicado. Ese es el verbo que tienen que tomar. Después, no tienen que poner, se ha explicado el tema. Bueno, ¿cuál es el tema? Tienen que recuperar, tienen que mencionar el tema que ustedes mencionaron en el primer párrafo, es decir, la introducción. Se ha explicado el tema de los obstáculos y sus posibles soluciones. Teniendo en cuenta que los distintos ejes de análisis que fueron, y los vuelven a mencionar. Vuelven a mencionar los distintos ejes de análisis que se trabajaron, o que fueron mencionados en la introducción y que fueron desplegados o desarrollados en el desarrollo. Por eso se llama desarrollo. Yo despliego, analizo, trabajo, explico lo que mencioné en la introducción. ¿Está claro? ¿Se Sí, entendió? profe. Sí, Sí, sí. perfecto. Es más, la parte de los conectores, yo soy uno de los que falló, así que ahora es mucho más claro. Claro, porque hay distintas clases de conectores. Si vos ponés, por ejemplo, con respecto a, o en relación con, ahí tenés 2 ideas. Ese tipo de conector no te sirve. A vos lo que te Claro. sirve es un conector que te va indicando el orden de una serie de cuestiones que vas trabajando.
Por otro lado, ahora me acuerdo, hubo algunos alumnos que pusieron operadores gráficos, que son los asteriscos. Nosotros llamamos operadores gráficos a los asteriscos, a esas estrellitas que aparecen, ¿vieron las estrellitas o los puntitos? Bueno, esos son, que en la computadora aparecen como viñetas. Eso tampoco lo tienen que usar, porque un escrito no va. Eso a lo mejor puede ir en un texto que sea un manual, y ahí sí, porque el propósito es otro. Ahí pueden poner. Pero en este texto, que era fundamentalmente explicativo, no tenían que poner los operadores gráficos ni operadores gráficos numéricos, porque lo que están armando es un punteo, y el punteo no termina de ser un texto en los términos en los que nosotros estamos trabajando. O sea que tampoco pongan operadores gráficos numéricos ni operadores gráficos como los asteriscos. O sea, en definitiva, ¿cuántos párrafos tiene que tener este texto? En total tiene que tener 7. Uno para la introducción, otro, los 5 que le siguen, que son el desarrollo, y uno final para la conclusión. Y tampoco tiene que poner títulos, no tiene que poner introducción, desarrollo, conclusión. Porque lo que ustedes están escribiendo no es un informe, es simplemente un texto explicativo nada más. Entonces no tienen que poner introducción, desarrollo, conclusión. ¿Mm? Acá hay una pregunta de Jerónimo. En la metodología del Power de Foda decía listado y ponderación de variables, que queda como una tabla cuadro, pues ubicación en un sistema de ejes geográficos, finalmente análisis, que sería una suerte de oración, conclusión, o con ese gráfico, o con ese análisis está implícito en ese gráfico. No, terminás de hacer el gráfico y ahí pones, explicás brevemente para que lo lea el ingeniero cuál es, en qué cuadrante quedó el análisis FODA y bueno, pero conclusión no les pedí porque en realidad también la conclusión, ustedes en el trabajo de lectura que estuvieron haciendo, en realidad es una conclusión muy simple, muy sencillita, son los elementos básicos, pero ustedes saben que una conclusión, también como cualquier parte de una introducción y de un desarrollo, también tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero bueno, lo nuestro es muy sencillo, o sea, cada una de las, digamos así, para que les quede más claro, cada uno de los problemas que ustedes mencionan en el desarrollo, en realidad, bien completo el trabajo, tendría que tener una introducción, una oración introductoria, un desarrollo y una conclusión. Pero por el momento nosotros no estamos pidiendo eso. Lo sé, Jerónimo, sí te contesté la pregunta. Contéstamelo acá por WhatsApp. Sí, profe. Entonces escribimos al final Al final del decir en cuadro, qué cuadrante quedó, como una exactamente, oración esa. Ok. y por qué quedó así. Sí, Ok. sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, yo. ¿Quién me Yo, está por ejemplo, hablando? Esteban, Esteban. Ah, Esteban, ¿cómo te va? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, yo, por ejemplo, en el desarrollo tuve un conflicto. Hice como una pequeña introducción al desarrollo y después empecé a enumerar cada uno de Sí, los análisis. o sea, ¿Cómo tengo que agarraste, hacer? claro, yo estaba explicando justamente eso. En total tienen que ser 7 párrafos. Vos Bien. agregaste un párrafo número 2 que no va. O sea, claro, entonces ese No párrafo de la va, introducción al claro, desarrollo no, no. ese párrafo 2 no va. Pero lo que Ah, yo decía es que, a ver, para un trabajo más extenso, cuando uno arma eh, estás mencionando, ¿no? Como en este caso, vos mencionás
ponerle 5 problemas. Cada uno de los problemas, para terminar de armar el párrafo, tendría que constar de una oración introductoria, de el despliegue de lo que se dice en esa oración introductoria y de una conclusión, ¿entendés? Ah, ok. Otra cosa la que hiciste vos. Ok. Eso lo vamos a ir ajustando de a poco. Bien. O sea, a ver, lo que a mí me alerta, por así decirlo, aquellos que agregaron un párrafo, es que no siguieron el método. O sea, en ese momento se alejaron del método. Ustedes tenían punto por punto lo que tenían que hacer. Claro. ¿Entendés? Entonces, en tanto ingenieros, ustedes tienen que ajustarse al método. Después llegará el momento de complejizar las cosas y todo lo demás. Pero tiene que emprender lo más simple, lo más sencillo, para después ir agregando más cuestiones que hacen al quehacer de los ingenieros, ¿no? En tanto en la escritura. Gracias, profe. No, de nada, querido. ¿Alguna duda más? Si alguno tiene alguna duda, me escribe por mensajería interna y podemos hacer un meet, acordamos un día, hacemos un meet. No tengo ningún problema. ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. nada de nada. Listo, Marcelo, Jorge. Gracias. Un pequeño, No, Gracias. gracias a ustedes, ¿eh? un pequeño Bueno. mensaje. Ahí el alumno Ezequiel Chap se quedó solo, digamos, se quedó de su grupo. Los otros 3 integrantes no están viniendo. Así que lo vamos a colocar en el grupo 5, ¿sí? El grupo de Duyos Lambert, Brisas, Mainardi Franco, Mora Juan Ignacio, Roldán Guillermo y Ruiz Stephen. Ezequiel va a estar con ustedes. En realidad de ustedes también hay 2 alumnos que veo que hace unos días que no están viniendo, Duyos Lambert y Roldán. Veo que no están asistiendo también. Así que, bueno, se va a sumar Ezequiel con ustedes, ¿saben? Porque se quedó solo. Perfecto, Jorge. Ahora Bueno. paso mi número por el chat, Ezequiel, y si querés escríbeme. Y te agrego al grupo de WhatsApp. Bueno, Ezequiel, entonces ahí te sumo con el grupo, ¿ok? Así no te quedas solo. Perfecto. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Jorge. Bueno, Estamos- ven cómo se están terminando de armar todos los carriles por los cuales ustedes tienen que ir transitando la materia. Está el carril del profesor Jorge con todas las partes técnicas que ya están viendo y más las que van a ver a futuro. Está en la parte mía con lo que es la teoría de sistemas, el FODA, y la parte importante de la profesora Susana para tener, digamos, formalidad, mejorar la comunicación oral y escrita, y de alguna manera hacer un trabajo en base a el cumplir con cierta metodología, que es algo importante. Además, la comunicación en la parte ingenieril, en la parte técnica, siempre tiene que ser muy precisa, ¿ok? Entonces, les damos bastante tiempo para que ustedes vayan avanzando, ¿sí? Investigando en las empresas que a cada grupo le tocó, para que después eso puedan volcarlo en un trabajo práctico y vayan aprendiendo con hacer el FODA, que es la manera de aprender a hacer el FODA. Y fíjense que en algún momento, dentro de algún tiempo, vamos a tener que ver cuándo ustedes van a tener que realizar individualmente un análisis FODA, ¿sí? Como un primer parcial. ¿Cuál es la ventaja de hacer el FODA en grupo? ¿Qué les parece? Y que compartimos opiniones para llegar a un mismo resultado. Sí, y además al interactuar con los compañeros, yo puedo ir puliendo los conceptos, y si hay algo que hemos averiguado sobre una empresa y no sabemos bien en qué categoría ubicarlo, si es una fortaleza, si es una oportunidad, al interactuar en el grupo se pueden ir
clarificando los conceptos. Que esa forma parte de las principales dudas que tienen los alumnos cuando empiezan a realizar este tipo de análisis FODA, ¿se entiende? ¿Qué es lo controlable y qué es lo no controlable? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquellos que, como estuvimos viendo, salen un poco de la zona de comodidad, vencen los miedos y dejan todo en la cancha, transpiran la camiseta para poder ir avanzando con el trabajo práctico, van aprendiendo sobre el FODA, y eso que ustedes aprendan les queda adentro, y el día de mañana, sin estudiar mucho, cuando tengan que rendir un parcial, tienen todos los elementos del conocimiento disponible en la memoria cercana para poder afrontar al parcial. ¿Se entiende? Entonces, profe, ¿cuáles entiendo. pueden ser los principales problemas? ¿Sí, Juan Cruz, querías decir algo? No, que sí se entiende. Bueno, y les vuelvo a decir, les damos tiempo, sabemos las dificultades que tenemos ahora con la no presencialidad. También notamos que hay muchos alumnos y alguna alumna también que antes concurría a clase y ahora no concurre, y entonces, bueno, de parte nuestra, seguimos la política de la regional y de la UTN en general, que es darles tiempo, acompañarlas, pero ustedes tienen que llegar al nivel de conocimientos requeridos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que hayan estado viendo, que no sepan cómo clasificarlo? Después se les va a subir ese PowerPoint, La se lo mando a... presentación, sí. Claro, sí, para que se guíen. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las dudas que tienen así con respecto al FODA, si estuvieron viendo algo? O les hago otra pregunta. ¿Adquieren o adquirieron o van adquiriendo el hábito de ir interactuando y conociendo qué es lo que está pasando en el entorno? ¿O no? Sí, yo por mi parte estuve leyendo un poco y nos surgió una duda con mi equipo, que era si a la hora de armar el FODA, la situación de la empresa que tenemos que analizar es, a nosotros nos tocó Mercedes, somos el grupo 5, si tenemos que ver la situación de Mercedes Argentina o Mercedes en cuanto a multinacional. Perfecto, vos fíjate, en general nosotros lo que queremos es que ustedes se basen en lo que pasa en la Argentina. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Por qué Sí, pensamos sí. eso? Y bueno, porque reducen el análisis a un sistema más chico, más manejable y con el que ustedes tienen mayor contacto. Pero hay elementos, o sea, si acá en Argentina decimos Mercedes-Benz, ¿qué le viene a la cabeza? Y producción de camionetas de transporte. ¿Sí? Nada más que eso. Vos decís camionetas, también tiene colectivos, también tiene camiones. Pero ¿por Cierto, qué sí, camiones también. Mercedes-Benz tiene una relación tan directa con la Argentina? Y te menciono la ciudad de Balcarce. ¿Y no te gusta la Fórmula Por, 1? sí, por Fangio. Y claro. Entonces, fíjense, Mercedes-Benz es una empresa de prestigio internacional que está globalizada. ¿Me entienden? Sí, sí. Fabricio, ¿querías preguntar algo? No, profe, no. Profe, yo estuve leyendo acerca de la empresa que nos tocó, que es Toyota, y buscando así, encontré dos FODAs prácticamente iguales, o que decían más o menos lo mismo. Entonces, eso me da que que las dos fuentes, por lo menos al compartir todas, es una fuente confiable, ¿verdad? Eso depende de lo que diga. Yo puedo hacer un FODA totalmente ridículo, con cosas delirantes, poner que la principal amenaza de Toyota es que nos van a invadir los Transformers,
Lo puedo subir y si no lo filtrás, ¿se entiende o no? Sí, Vos sí, pero fíjate que eso que yo por eso digo, decía que si dos páginas o tres ponen más o menos lo mismo, eso no yo tiene creo que nada que ver. Hoy vos podés duplicar todos los contenidos. ¿Y cuánto te cuesta poner basura en una página y poner basura en el sentido de que información no confiable, no comprobable, mentiras, fake news, y ponerla en varios lugares al mismo tiempo? Agustín, ¿qué te parece? Y vos fíjate, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, cuando hablamos de cosas del entorno, que sean cosas verificables. No poner eso de, por ejemplo, que va a haber una invasión de Transformer y que eso va a afectar toda la industria automotriz, ¿entiende? Porque que yo sepa, por ahora no es lo que se está esperando. Entonces, que sean eventos, que sean situaciones de mercado, financieras, que puedan generar problemas. ¿Alguna otra pregunta? Es importante estas preguntas. La profesora también, fíjense que les estuvo hablando acerca de lo controlable, las fortalezas, las debilidades, qué es lo que hace la empresa bien, en qué se diferencia de la competencia, porque fíjense, hacer las cosas bien no es solo compararse con los demás, sino bueno, en qué soy distinto, qué tipo de servicio o de prestación doy. ¿Qué más? Profe, y una forma de verificar, ¿cómo sería? Entrar en la página de Una Toyota. forma de verificar es que sea una página relativamente confiable. Vos fijate, la profesora Susana le dijo que Wikipedia, si vos no tenés determinado criterio, cualquiera puede poner cualquier cosa. Pero si vos ponés una revista prestigiosa, internacional, el profesor Jorge creo que les ha pasado revista de motores, o yo leo distintos diarios internacionales, o le mando mucha noticia de diarios de España, que yo creo que lo que sale ahí es confiable. Pero si yo pongo el Rincón del Vago, si yo pongo la revista trucha de automovilismo, qué sé yo, y eso es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo, o sea, ustedes tienen que adquirir habilidades, competencias en acceder rápidamente a información, pero que sea información relativamente segura, relativamente confiable. ¿Entienden lo que yo digo? Todo esto es un proceso. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y con respecto al entorno, ya que estamos con un poco de tiempo y podemos hablar, ¿qué estuvieron averiguando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Nada. La pandemia. Emilia San Lorenzo. Les voy a poner voy a poder compartir, Jorge. Sí. Bueno. Fíjense, yo siempre le digo, la realidad es un tren que hay que tratar de subirse lo antes posible. Porque si no estás en la estación, cuando pasa, Podés compartir. ahí estoy. Díganme, ¿se ve algo? Sí, profesor. Sí, se ve. Bueno, vos fíjate. La Escuela de Talentos de Renault incorpora un enfoque inclusivo. Leámoslo en
con los anteojos de Foda, ¿sí? Esa es la fábrica Renault en Santa Isabel, Córdoba. Y veamos qué dice. ¿Se lee o no? A ver, lo agrandamos un poco. Sí, sí, Se sí. lee bien, se lee bien. Entonces, Renault Argentina. Caramba, se me chispoteó. No, esto se me fue. Acá. Renault Argentina ha lanzado una nueva edición de su programa de pasantía. ¿Saben lo que es una pasantía? Sí, ¿Qué es? ir a trabajar a un lugar por un periodo corto de tiempo. Sí, generalmente también está abierto a universidades, que es una manera de complementar el conocimiento viendo lo que pasa en la realidad de una fábrica. Entonces, este año tomó la decisión de abrirlo a personas con discapacidad para que puedan tener una oportunidad laboral genuina. Vayan pensando. Esta camada es la primera que va a tener un cupo para que chicas y chicos con discapacidad, o sea, diversidad de género también, puedan ingresar en distintos sectores de la empresa, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Este proceso de selección estará participando como partner influyente, además de los tutores y equipos que lo recibirán. Las personas con discapacidad que quieran ser parte del programa tienen ahí 2 links para anotarse. ¿Qué les parece? En Es una términos de FODA. fortaleza. Hola. Es una fortaleza, yo creo. ¿Por qué? En primer lugar, ¿sabían de esto o no? Yo no estaba enterado. Y bueno, ¿por qué es una fortaleza? Porque le da una mejor imagen a la empresa. Perdón, ¿es Sí, una cuestión de imagen? ¿Es imagen nada más, como una buena publicidad? Como que aparezca una modelo diciendo, ay, a mí me encanta el Renault. ¿O verdaderamente está haciendo algo con un impacto positivo para chicos y chicas discapacitadas? No, la verdad también les permite acceder a una fuerza laboral más amplia. Totalmente. Por ahí hay mucho, ¿cómo se dice? Mucha creencia de que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down no pueden hacer nada, pero yo conozco una Totalmente. familia amiga que la hija tiene mi edad, tiene síndrome de Down y tiene trabajo, hace todo, se mueve en tren, tiene una vida Bueno, por absolutamente eso, o normal. sea, que una empresa haga esto es una fortaleza en el sentido de que busca tener un impacto positivo en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa si hay empresas que empiezan a hacer esto y hay empresas que no lo hacen? Porque Renault está dentro de las empresas terminales automotrices en la Argentina, hace esto, ¿y qué le está diciendo a la competencia? Es que también lo tiene que adaptar. O sea, si yo hago esto y vos no hacés, Queda ¿cuál como que las es otras la, empresas, la fortaleza es que la empresa lo haga? ¿Y qué opina la sociedad de esto? es lo que se debería hacer hace mucho tiempo. En términos de FODA, ¿la sociedad no opina que esto es algo positivo, que mejora la imagen de la empresa, pero con algo concreto? Sí, yo creo que sí. A mí me parece que sí. Además que de alguna manera, si las empresas empiezan a hacer esto y hay empresas que no lo hacen, ¿cómo las vamos a considerar? ¿Se dan cuenta lo que dije y cuál era así lo que yo buscaba que ustedes vieran?
¿Y a ustedes les parece que esta información es confiable o no? Si esto no fuera así, ¿qué pasaría? Si esto fuera una mentira. Y la imagen de Renault quería un ¿Es la montón. imagen de Renault o empezarían a decir, mirá, yo traté de meterme en el link de Córdoba y esto no existe? No tiene ninguna utilidad, es falso, todo trucho. Jueguito para la tribuna. ¿Qué les parece? Nada. Y se dan cuenta también cómo las empresas hoy, y esto lo vimos también con lo de Renault, acá también vimos el video de Fiat. ¿Qué video de fábrica? ¿No? ¿No vimos el video de Cronos? No, hay uno en el campus que habla de, ¿cómo se dice? De la situación de la industria automotriz en el país. Sí, eso sí, pero lo que yo digo es lo siguiente. En el video de Renault, vimos cómo las empresas están usando distinta tecnología para innovarse. Estuvimos hablando un poco todo lo que era industria 4.0, ¿se acuerdan? ¿De qué trata la industria 4.0? Perdón, en las fábricas automotrices, ¿hoy hay robots? Sí, y cada vez más. ¿Y eso no es industria 4.0? ¿Hay producción automatizada? ¿Hay Internet de las cosas? ¿Hay realidad virtual o realidad aumentada? ¿No hay también así impresoras 3D? Entonces, eso es una evolución que está viendo en la industria. Y además las empresas están teniendo o dando importancia a los impactos en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Lo ambiental con respecto al uso del agua, los efluentes, la menor contaminación, energías renovables. Lo social, por ejemplo, es esto, dar oportunidad a chicos y chicas con discapacidad para integrarse laboralmente. O también para gente que no tiene discapacidad para tener un primer empleo, formarlos y capacitarlos. Fíjense, teniendo una realidad con indicadores de pobreza como tiene la Argentina, si esto es importante o no. Y también en lo económico, hay muchas empresas que también ofrecen becas para alumnos que están estudiando en la universidad y que necesitan un aporte económico. Ahora, ¿ustedes ven esto o no lo ven? Sí. ¿Podría considerarse como parte del impacto social la inversión que hizo Ford en todas las autopartistas de Pacheco, como parte de su inversión para la planta de la nueva Ranger? Yo te diría, es un impacto social y económico en el sentido de que mejorás la productividad y que también tenés que capacitar a la gente para usar esa tecnología. Claro, sí. ¿Se entiende? Fíjense, y eso forma parte también de lo que están empleando ustedes. La mayoría de los trabajos del futuro, ustedes saben que muchos puestos de trabajo, muchos empleos van a desaparecer porque la tecnología lo está cambiando todo. ¿Conocen, saben lo que es la 5G? ¿Saben Yo lo no. que qué? Yo no lo conozco. 5G es una velocidad de internet muy rápida, con lo cual vos tenés una interconectividad mucho más grande. Fíjense que acá en la Argentina estamos entre 3 y 4G. ¿Ok? Entonces, eso también va a revolucionar. Eso en algún momento le voy a mandar algún artículo o un video.
Acá Juan Ignacio García pregunta para todos. Contrato temporal. Contrato temporal es una manera de contratar que vos contratás por un periodo determinado de tiempo, ¿ok? Es mejor tener un contrato temporal que no tener nada, o sí, o no. ¿Qué te parece a vos? Juan Ignacio García. Ok. Bueno. Ustedes hoy, después de haber pasado casi 2 meses desde el inicio de la clase, ¿se encuentran con la misma energía, la misma disposición, las mismas ganas? Sí, yo sí. O hasta quizá un poco más, porque me adapté a una ¿Y universidad nueva. qué es el concepto de entropía? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? En termodinámica. ¿Y qué es? Nunca me quedó bastante claro, pero era como la energía que se perdía. O sea, la energía tiende a disiparse. Entonces, fíjense, la entropía es la pérdida de energía, pérdida de orden, pérdida de estructura y pérdida de sentido. Yo cuando tenía la edad de ustedes era hincha de San Lorenzo de Almagro, ahora no tanto. San Lorenzo, que en el último tiempo, en los últimos 4 meses, lo sacaron de las 4 copas que estaba jugando, que tiene problemas con su director técnico, no le dura a nadie, y encima tiene problemas económicos. ¿No tiene entropía? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué pasa Sí, cuando no profe. tenés logros, cuando te sentís cansado? No solo que no podés mantenerte, sino que te vas viniendo para abajo. Y eso pasa en todo club, en toda empresa, en todo país, en todo grupo humano. ¿Y cómo salís de esa situación? ¿Cómo generás energía, orden, sentido, estructura? Planteando nuevos objetivos, a veces de cero. ¿Solo eso? Yo voy a San Lorenzo y voy a decir, planteemos nuevos objetivos. Reestructurando todo. Pero de alguna manera, en principio, reconociendo la situación, buscando liderazgo, comunicación, buscando generar alternativas. Pero eso yo pienso que le va a pasar a ustedes. Fíjense el hecho que estamos viendo que muchos alumnos y alumnas empezaron las clases, no llegaron al primer parcial y ya en algunas materias no están concluyendo, no están comunicándose. Entonces todo, y en los sistemas también tienden así a degradarse. Una empresa no tiene que estar permanentemente viendo, bueno, ¿de dónde saco la energía para alcanzar mis objetivos? Para ver qué es lo que está pasando en el entorno, para mejorar mi situación interna, más en situación como estamos viviendo ahora de COVID, de pandemia y de restricción en algunas actividades. Ese es un concepto, entropía. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún ejemplo que me puedan dar ustedes? No. Entonces, ¿cómo lo definimos? Pérdida de energía, de orden, de estructura. ¿No pasa lo mismo en los roperos? Si estuviera mi mujer escuchándome, me dicen, mira, decirle a tus alumnos que el ejemplo de entropía es el desorden en que cada día te va cayendo tu ropero. Entonces, fíjense, ahí lo contrario de la entropía es la negentropía, que es, bueno, ¿qué hacemos para volver al orden? Que como les digo es tratar de recuperar la energía, encontrar liderazgo a partir de la comunicación, dialogando.
en los grupos para hacer el trabajo práctico, ¿no se genera a veces también esta entropía que se reúnen pero no avanzan, no van cumpliendo con los esquemas de tiempo para ir entregando? ¿No forma parte algo de la realidad? Y en general ustedes, cuando interactúan en un grupo, ¿qué son? ¿Agentes de la entropía o de la negentropía? ¿Nadie se puso a pensarlo? De todo esto le voy a mandar un video también. Fíjense, el pensamiento sistémico se ocupa de un sistema que es un conjunto de partes que interactúan para conseguir un objetivo determinado. Entonces, al interactuar las partes, pueden tener problemas con los cuales la entropía se va estableciendo en el sistema y los sistemas van perdiendo su objetivo, su energía, su estructura, su sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Y escucharon hablar del concepto de sinergia? ¿Qué es la sinergia? ¿Ninguno? Yo escuché la palabra, pero no conozco la definición. Sinergia es energía conjunta. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo la clase es buena? Cuando al interactuar los profesores y los alumnos, es como que la energía se multiplica y llegamos a una situación mayor de conocimiento. Entonces, sinergia se le representa muchas veces como 1 más 1 es igual a 3. Esto no lo pongan en análisis matemático, pero de alguna manera lo que dice es que al interactuar, la energía se multiplica, no es la suma de ambas energías. ¿Se entiende? ¿Y esto no puede pasar también en un grupo de trabajos prácticos? Sí, sería lo ideal. En el sentido que el liderazgo de uno, la creatividad, uno es mejor buscando información, otro es mejor escribiendo los conceptos o haciendo la presentación de la bibliografía como le pidió la profesora Susana. Entonces, fíjense, si ustedes participan en un grupo, en un trabajo, en la facultad, en alguna organización con la que ustedes colaboren, alguna ONG, ¿no se genera así algo más, interactuando y multiplicando la energía? Ahora, fíjense todas estas que son características de los sistemas, cómo podemos aplicarla a distintas situaciones de la vida. ¿Ok? Y en una empresa, ¿cómo se puede generar sinergia entre los distintos subsistemas de la empresa? Cuando todas las partes interactúan. Y por ahí no sé si todas, pero algunas. Sí, la motivación es buena. Y vos fíjate, empleados que están motivados son capaces de tomar el trabajo con más energía, con más dinamismo, no dejarse absorber por los problemas. Pero yo les digo otra cosa también. Si yo tengo un buen producto, ¿sí? Tengo una buena pick-up, el hecho de tener un buen servicio técnico no hace que se multiplica la energía, ya que además de tener un buen producto, tengo un buen servicio técnico. ¿Qué otras cosas se les ocurre? Si yo tengo un buen producto, un buen servicio técnico, ¿qué otra cosa buena podría tener para incrementar las ventas? Buena publicidad. Muy bien, Juan. Porque vos fíjate, la buena publicidad que destaca el producto, si esto después es confirmado por el cliente, el consumidor que compra el producto y tiene un buen resultado, eso hace que, de alguna manera,
esa situación de crecimiento en las ventas y aceptación por parte del público de los productos se pueda mantener en el tiempo. ¿Ok? ¿Les sirve ir avanzando con estos conceptos? ¿Podrían ser preguntas de examen? Está bueno porque te tira tips para ver y agregar en el FODA. Sí, pero como todo lo que vemos relacionado con la materia y aplicado a la industria, ¿no lo podés aplicar a vos mismo? Sí, también. Fíjense, les comento algo. En la materia de responsabilidad social, que es una materia electiva que yo dicto también en esta carrera, ya invitamos varias veces a una empresa que se llama Libertate, que ustedes la pueden googlear, y que es una empresa que se dedica a incluir en las empresas personas con discapacidad, personas que tienen diversidad de género, digamos, porque hay muchas empresas que tienen políticas con respecto a ese tipo, como lo que ustedes vieron en Renault. Y cuando traemos esta empresa a que dé una charla a la materia, para generar una mayor sinergia, lo promocionamos a través de la facultad. Ustedes saben cuáles son las funciones básicas de una universidad. ¿A qué se Formar dedica una profesionales. universidad? ¿Qué? Formar profesionales. ¿Solo eso? Para formar profesionales, ¿no tenés también que investigar? Sí, es verdad, eso también. ¿No hay grupo de investigación en la facultad? Y una facultad que tiene una carrera de ingeniería en industria automotriz y que está ubicada en Pacheco, y que hay fábricas automotrices ahí en Pacheco, y no solo terminales, sino de autopartes. ¿No puede también difundir la investigación y la educación con esas empresas? Sí, entonces fíjense, en las empresas también están adoptando políticas. Por ejemplo, ¿conocen la empresa BASF? ¿Conocen BASF, la empresa alemana? ¿La conocen o no la conocen? No, ni idea, profe. BASF, ¿no? Es una multinacional alemana. Entonces, fíjense, esta empresa va a venir a dar una charla a la facultad y es una consultora social especializada en acompañar la transformación de las organizaciones, poniendo foco en la diversidad, en la discapacidad y en la perspectiva de género. Y esto lo hacen con distintas empresas, ¿ok? Entonces, esto no es generar, digamos, sinergia en el sentido de que los alumnos vean también cómo las empresas están teniendo políticas que impacten en lo social, en lo económico o en lo ambiental. ¿Sí? Y que muchos alumnos se motivan o alumnas se motivan porque al ver esto cambia un poco la forma que tenés de ver a las empresas. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo yo. Bueno, entonces lo vamos a mantener informado. Y por último, ¿qué cambios, qué innovaciones se están viendo en la industria automotriz?
apuntar al eléctrico, a lo híbrido. ¿Y eso lo estás viendo acá en la Argentina o lo ves afuera? No, en Argentina no tanto, pero mundialmente sí. Va, realmente en los países potencia, ponele. Sí, no solo eso, sino el otro día, en el curso después de la clase con ustedes en responsabilidad social, un alumno uruguayo me dijo que en Uruguay ellos tienen por todo el corredor desde Colonia hasta la frontera con Brasil una ruta verde, que es una ruta donde vos tenés estaciones para carga eléctrica de vehículos. ¿Se entiende? Por eso muchas veces, dentro de lo que es teoría general de sistemas, sirve ver qué es lo que está pasando en otros sistemas, en otros países, y que en algún momento también va a tener que venir acá. Entonces, todo lo relacionado con el clima, todo lo relacionado, por ejemplo, con el teletrabajo, con el e-commerce, particularmente en esta situación de pandemia, se ha acelerado y ha tenido mayor difusión y mayor crecimiento. Entonces, para ustedes, ¿qué conclusión pueden sacar de esto y de esto que estamos hablando? Este momento es un momento para aprender, es un momento para ver qué están haciendo las empresas, los comercios, aprender en el día a día, en lo cotidiano, qué cambios están habiendo. Fíjense, por empezar, el cambio de las clases. Y ustedes también para hacer los trabajos prácticos, no sé si se reunirán o harán así encuentros virtuales. ¿Qué conclusión sacan de todo esto? Es importante sacar conclusiones. Yo como profesor universitario desde el año 2001, cuando iba a alguna charla, la gente que nos enseñaba así didáctica, todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, decía que lo que yo tengo que hacer cuando voy a una charla, a una conferencia, es preguntarme qué hay aquí para mí, qué puedo aprender, qué conclusión puedo sacar, que es una manera de aprender a usar el tiempo y aprender a usar la energía, que son dos cosas que ustedes tienen que controlar para ir avanzando en la ruta hacia ser el ingeniero en industria automotriz que ustedes quieren ser. Por eso les pregunto, ¿qué aprendieron? ¿Qué les quedó en la cabeza? ¿Qué es lo importante? ¿Qué destacaron? ¿Qué anotaron? A mí me pareció interesante el tema de la sinergia y cómo se multiplican los esfuerzos en equipo. Bueno, y te lo llevo, les voy a tirar algunos centros. Vos fíjate, si yo estoy hablando de esta política de Renault, de incluir chicos y chicas con discapacidad para sus trabajos así, ¿cómo se llamaban? Dijimos, sus pasantías. Vos sabés que en general está estudiado por ASDRA. ¿Conocen a la organización ASDRA? Ahí le escribí. No. Es Asociación del Síndrome de Down en la República Argentina. Ellos han estudiado, generalmente son padres que tienen hijos o hijas con síndrome de Down. Ellos han estudiado que al incorporar en una empresa a chicos o chicas con síndrome de Down, se mejora mucho el clima organizacional porque los empleados que estaban trabajando cuando reciben a esta gente, de alguna manera buscan acompañarlos, buscan que se sientan cómodos, buscan incluirlos, que de alguna manera saca lo mejor de cada uno para volcarlo al lugar de trabajo. Lo mismo pasa, ustedes saben, le podemos presentar a la profesora Susana, ¿por qué se llaman escuelas normales? ¿Por qué se llaman escuelas normales? No sé. Yo supongo que porque había una diferencia entre las escuelas normales. Porque era para la gente normal. Claro, las escuelas donde había chiquitos sin Entonces, ninguna hoy discapacidad y las busca, escuelas especiales. Hoy lo que se busca es que los chicos con síndrome de Down vayan a escuelas normales, porque al estar en contacto con chicos y chicas normales,
es mejor la evolución que van teniendo. Entonces, fíjense cómo ahí se genera sinergia, porque obviamente un chico o una chica con síndrome de Down que empieza a trabajar, eso le mejora la autoestima. Y la gente que está en la empresa trabajando y que se incorpora a esta gente, también busca hacer un cambio, una mejora. Incluso en la facultad, nos contó el decano, el ingeniero García, el año pasado, que había una chica ciega, creo, que estaba estudiando una de las carreras. Entonces, todo tiene que ver con todo. Fíjense cómo las empresas están evolucionando, no solo en cuestiones de tecnología, no solo en cuestiones de electrónica, no solo en cuestiones de usar nuevos métodos, robotización, sino también, bueno, frente a esta situación particular de la pandemia, ¿qué hago para mejorar mi clima interno, mi clima laboral, apoyar a la gente y de alguna manera construir mayor resiliencia? ¿Escucharon esta palabra resiliencia? Ven, yo les doy así palabras nuevas. Lástima que ahora están cerrados los boliches, pero para cuando vayan a un boliche digan, no, estuvimos hablando en la facultad sobre resiliencia. ¿Qué es resiliencia? ¿No es como superar situaciones adversas? Perfecto, Ignacio, muy bien, me sorprenden gratamente. De alguna manera es poder absorber energía, una situación adversa, sin deformarse. De alguna manera es continuar a pesar de las dificultades, dejar todo en la cancha. Y ya, Jorge, yo te voy dejando para si querés presentar algo, pero antes le digo algo. ¿Qué tenista argentina le ganó a una tenista americana, afroamericana, muy famosa, llamada Serena Williams? Nadia Podoroska. Y Nadia Podoroska es una chica grande que tuvo muchos problemas, que tuvo que sacrificarse bastante para poder llegar a donde está en el ranking internacional, durmiendo en aeropuertos, viendo cómo podía trascender de los límites y los problemas que tenía. Entonces, todo esto que está pasando aquí y ahora, ¿qué les enseña a ustedes? Jorge. Sí, aquí estoy. Ahora, nadie me dijo qué aprendió, además de lo de Selena y Nadia. ¿Qué aprendieron? Acá dice Juan Ignacio, todo se puede con esfuerzo, y el esfuerzo ayuda. Bueno, voy a ver si subo algún material para que lo puedan ver. Ok. Bueno, fenómeno. Bueno, entonces, continuando con lo que estuvimos viendo la semana pasada y la anterior, habíamos llegado a ver, no sé si ustedes se acuerdan, lo que tiene que ver con cajas de velocidad, embrague. En realidad habíamos terminado con el grupo reductor y habíamos dicho que, bueno, que ahora necesitábamos ver qué pasaba si cambiaba las diferentes relaciones de transmisión. Habíamos visto también relaciones de transmisión, ¿se acuerdan? Que me servían para multiplicar el movimiento del vehículo. Ahora bien, vamos a ver, nos quedan unos 20 minutitos, vamos a charlar sobre el tema. Entonces, ¿para qué quiero entonces ahora mayor amplitud de velocidades? Porque evidentemente no voy a estar con el vehículo funcionando siempre a la misma velocidad, no es directo el movimiento. Por eso en el medio vamos a tener que poner solidario entre el motor y el diferencial, una caja y un embrague. Y ahora vamos a ver qué función cumple, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, vamos a pensar en, como veníamos pensando hasta que armamos el grupo reductor con el diferencial y el motor adelante, cómo vamos desarrollando esa transmisión, ¿no? Entonces, supongamos que yo tenía una relación de transmisión de 3 y funcionaba con una determinada velocidad y un determinado torque, una determinada fuerza de arranque, y después tengo una relación de velocidad o relación de transmisión de 12 con otro torque un poco mayor, pero resulta ser de que
no me desarrollan las mismas velocidades, ¿sí? O sea, yo necesito que en la combinación de cada uno de ellos pueda ir adaptándolo a las velocidades que voy teniendo o a las vicisitudes de la conducción que voy teniendo el vehículo, con lo cual, ¿con cuál me quedo entonces? ¿Qué uso? Una relación de transmisión alta para tener siempre mayor fuerza de empuje, mayor esfuerzo, digamos, directo en el eje de transmisión. Uso una más cortita, como para tenerlo, como para poder andar en zona liviana y en zona pesada al mismo tiempo. En realidad, necesito las dos, ¿sí? Necesito las dos. Estas dos y otras más, ¿sí? O sea, nosotros, la mayoría de nuestros vehículos hoy son con quinta marcha, todos son con quinta marcha. Hace 60 años atrás con 3 marchas, después se agregó una cuarta marcha, y hoy todos tenemos quinta y hay vehículos que tienen sexta velocidad, ¿no es cierto? Vehículos de alta gama. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar una caja de velocidad que me permita variar las relaciones de transmisión de acuerdo a la conveniencia, ¿sí? Si estoy parado necesitaría una relación de transmisión para arrancar el vehículo, o sea, para salir de la detención, de estar parado. A medida que voy adquiriendo mayor marcha o mayor velocidad, iré necesitando otro tipo de relaciones de transmisión para que de esa manera el vehículo vaya ganando en velocidad. Con lo cual voy a desarrollar una caja de velocidad. Entonces, entre el grupo reductor, como habíamos visto el otro día, que era un eje directo que iba al motor, y el motor, vamos a poner una caja de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué relación de transmisión elijo? Supongamos que tengo una relación en la caja de 4, de 2, de 1 y una relación de grupo reductor de 3. Bueno, dependiendo de la marcha que esté obteniendo, el movimiento, acuérdense, en el eje trasero, va a ser una combinación de la marcha, o mejor dicho, una factorización de la marcha que yo esté usando por la del grupo reductor, que este grupo reductor es fijo, ¿sí? Acuérdense que estaba diseñado en función del vehículo, en función de la potencia que me va a transmitir el eje del motor, etcétera, etcétera. Entonces tengo una relación de transmisión fija. Supongamos que ahí da 3, supongamos que la corona tiene 36 dientes y el piñón tiene 12. Entonces me da una relación de grupo reductor de 3. Ahora, por cada marcha que yo vaya desarrollando, voy a tener distinta relación de transmisión total. Es decir, si yo estoy en la primera marcha, va a ser 4×3, supongamos que sea esa la relación de transmisión de cada una de las marchas. Si estoy en la segunda marcha, será 3×2, y si estoy en la tercera marcha, será 3×1. Supongamos que tiene una caja de 3 velocidades, ¿no? O sea, voy a tener la factorización. Ese va a ser el I total, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces voy a tener 12, 6 y 1. Esas van a ser la disponibilidad de transmisiones que yo voy a tener. Ahora bien, si yo quiero tener múltiples relaciones de transmisión, ¿sí? Porque esto, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, a ver, estoy andando en la primera marcha, ¿no? Quiero pasar a la segunda marcha, entonces detengo el vehículo, paso a la segunda marcha y vuelvo otra vez a la segunda marcha. Y la verdad que eso no lo puedo hacer. ¿Cómo haría para poder pasar de un punto a otro? ¿Qué creen ustedes que deberíamos tener en el medio para poder combinar estas marchas? Suponiendo que tenemos estas marchas disponibles, ¿no? ¿Qué se les ocurre que tenemos que poner? ¿Qué es lo que tenemos en el vehículo para pasar de una marcha a la otra? El embrague. El embrague. O sea, yo vengo en movimiento, embrago, mantengo el movimiento, la alimentación de potencia del motor, y manteniendo esa alimentación de potencia en las RPM en la que estoy con el motor, paso la velocidad y ya empalmo la otra relación de transmisión. ¿Ven? Vengo por una y empalmo la otra, vengo por la otra, empalmo la otra y voy levantando la velocidad. Es decir, voy haciendo una combinación de relaciones de transmisión, pero en el movimiento. Para eso, la caja de velocidad, en cada marcha, tiene un sincronizador, ¿sí? Tiene un sincronizador. Esos sincronizadores me permiten, a través de un anillo de acople, que es el cambio que yo hago, ¿sí? Tengo un anillo de acople. El cambio que yo hago, ¿qué hago? Hago el acople de un sincronizado o el otro de acuerdo a la marcha que estoy colocando. ¿Se entiende?
están todos en movimientos, están todos unidos, están todos moviéndose, pero no están activos. Yo pongo activo en el momento en que paso la marcha. Y para pasar esa marcha, cada engranaje tiene adelante, o sea, el engranaje principal adelante tiene un dentado de acople, ¿sí? Que es un dentado más chiquito, donde yo acoplo justamente la marcha que voy a utilizar y libero la otra marcha en la que venía, suponiendo que venía trabajando. Entonces, supongamos el siguiente problema, miren, como para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Fíjense, tenemos como base esta tabla, esta base de datos, perdón, que figuran en la tabla. Y fíjense que tiene un grupo reductor de 15 dientes y una corona de 58, ¿sí? De ahí ya podemos saber cuál sería la relación del grupo reductor. Y cada marcha, este motor tiene esta relación de transmisión, 376-1, la primera marcha, 208-1, 132-1, 0977-1, 0975-1 y 081-1. Fíjense que prácticamente en la sexta marcha es 1-1, ya en la cuarta, en la quinta y en la... prácticamente la potencia que me viene en el motor va directamente sobre la marcha, ¿no? Y una marcha atrás de 463-1. Entonces... Es lo que se le dice directa sobre marcha, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahí, ¿qué tengo? Voy acoplando cada una de estas marchas, pero no la puedo, por ejemplo, la cuarta no la puedo acoplar si estoy detenido. Tengo que pasar por la primera, por la segunda, por la tercera. Es decir, necesito una determinada velocidad, ¿sí? Que me va a dar el motor, pero que no la tengo en la primera marcha. La voy a tener recién en la cuarta marcha y ahí sí voy a poder acoplarla. Entonces, supongamos que voy a trabajar con la tercera marcha, ¿no? Y estoy en la tercera marcha y tengo una relación de transmisión de 1:32, ¿sí? Y el grupo reductor me habían dicho que es de 58 dientes la corona y 15 dientes el piñón. Es decir, que tengo una relación de grupo reductor de 3,87. La marcha total va a ser de 5,11, ¿sí? 5,11. Es decir, que yo voy a estar moviendo 5 veces las RPM en motor para mover una vez la rueda. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Para poder mover una vez la rueda necesito que 5 revoluciones del motor. Esa es la desmultiplicación que yo tengo, o la necesito en la tercera marcha. A medida que lo voy liberando, voy a tener menos esfuerzo. Voy a poder disponer de mayor RPM del motor en forma directa. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a velocidad? Cuando vamos a velocidad no va haciendo tanta fuerza, va como más liberado. Y obviamente estoy prácticamente teniendo una relación de 1:1, ¿ven? En la cuarta, en la quinta, en la sexta marcha estoy teniendo una relación de 1:1. ¿Está? Bien. Entonces, con esas múltiples relaciones de transmisión que yo voy a tener, me aparece otro problema. ¿Qué pasa cuando el vehículo está detenido? Porque cada una de estas relaciones de transmisión tiene un punto de comienzo. Si yo quisiera arrancar en la tercera marcha y por ahí arrastrándolo el auto lo saco. Pero ¿cómo hago? Si el auto está girando, está encendido, girando, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo lo saco de ese cero? Bueno, justamente digamos, el elemento que me permite trabajar con eso es el embrague, o el conjunto embrague. Por eso que entre la caja y el motor tenemos que poner un embrague. ¿Para qué? Justamente para acoplar y desacoplar cada una de las marchas en función de la necesidad o la demanda del uso que yo le esté dando. A veces uno se puede equivocar y pasa un rebaje, vieron cuando venimos en velocidad y bajamos de golpe de una cuarta a una segunda y el auto es como que se sofoca. Es como que de golpe parece que lo estamos frenando, y de hecho lo estamos frenando. ¿Por qué? Y porque lo estamos llevando a una marcha de fuerza. No lo estamos, si estoy en una marcha de velocidad y lo paso de golpe a una marcha de fuerza, y el auto se va a sentir sofocado. Entonces lo lógico es ir bajando de la misma forma que yo fui subiendo. Lo mismo que si yo lo saco al auto, en lugar de ponerlo en primera, estoy detenido, lo pongo en segunda. ¿El auto arranca? ¿El auto sale? Sí, sale, pero va a salir haciendo una fuerza tremenda.
¿sí? Va a salir haciendo una fuerza tremenda. ¿Por qué? Y porque, de vuelta, no va a tener la cantidad de RPM que necesita, ¿sí? O la relación de transmisión que necesita para salir de cero. Está detenido. Además, acuérdense que tengo que mover toda la masa del vehículo y por eso es que tengo una primera velocidad y por eso que tengo una disponibilidad de RPM diferente en esa primera velocidad para que el vehículo arranque acorde a la situación de inercia que yo tengo que vencer. ¿Se entiende? Entonces aparece el conjunto embrague. Ah, perdón. Acá hay unos videitos que después ustedes los pueden ver. Lo pueden chusmear como para que vean cómo es el funcionamiento de la relación de transmisión y demás. Así lo pueden, les queda un poquito más claro el tema. Entonces aparece el conjunto embrague. ¿Qué funciones va a cumplir el embrague? Bueno, acoplar progresivamente el motor con la caja de velocidad. Eso es fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, justamente para lograr esto que estábamos hablando. Ir ganando en velocidad, ir acoplando la caja de velocidad y toda esa relación de transmisión combinada que voy teniendo de la velocidad con el grupo reductor al movimiento a medida que voy ganando en velocidad, ¿sí? Entonces, a medida que voy ganando en velocidad, voy subiendo en las marchas que voy pidiéndole al auto que me dé, ¿sí? Entonces voy acoplando y desacoplando las distintas marchas. ¿Está bien? Vieron que a veces nosotros cuando le erramos al dentado de acople, o le erramos a la marcha, sentimos como que, bueno, como que sí. En la jerga dice, estás serruchando hueso, es decir, estás Son los claves. rozando, claro, está rozando el anillo de acople con el dentado de acople que tiene el engranaje. ¿Por qué? Porque los dos dentados tienen un redondeado justamente ¿para qué? Para que vos, en cualquier situación que entre o que uno lo quiera acoplar, se engarce, ¿sí? Entonces, hay un momento de resbalamiento que tienen las dos piezas, tanto el anillo de acople como el dentado de acople frontal, hasta que acopla, justamente, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos quedamos cortos con el embrague, ¿qué pasa? Eso queda rozando frente con frente y no se acopla. Y es ese ruido que sentimos cuando le erramos a la marcha, ¿no? O cuando nos quedamos cortos con el embrague, o cuando canchereamos y decimos, bueno, lo paso así, haciéndome el pistero, y resulta que sentimos ese ruido desagradable. Bueno, no lo hagan seguido porque se pueden romper, más que nada lo que se rompe es el dentado de acople, porque en algunos engranajes, ese dentado de acople que tiene el engranaje de la marcha, es una pieza que normalmente hay engranajes que viene todo enterizo, ¿no? O sea, tiene el dentado principal, que es el de la marcha, y después tiene en el frente el dentado de acople, que está hecho toda una sola pieza. Pero hay diseños donde se le clava ese dentado de acople. Esa zona de dentado de acople se clava, por interferencia se clava, ¿sí? Y es una pieza que está clavada en la otra, no es parte integral de la misma pieza. Entonces hay que tener un poco de cuidado por si se puede romper, ¿no? Si se rompe, sonamos, hay que desarmar toda la caja. Además de los pedacitos que quedan volando, ¿no? ¿Alguien, me están siguiendo con lo que ¿alguien alguna vez no vio un engranaje con dentado de acople? ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno. Yo sí, profe. Bueno, me quedo tranquilo. Si saben, me quedo tranquilo. Si no, buscamos una fotito o algo y se los muestro muy rápidamente. Entonces, ¿qué nos soluciona? Lo que hablábamos recién. El arranque desde velocidad cero, desde el vehículo detenido, y los cambios de marcha. Es decir, voy cambiando suavemente cada una de las marchas y me voy moviendo, me voy deslizando. ¿Sí? Jorge. Sí. Ahí por chat un compañero dice que no vio un engranaje con dentado de acople. Bueno, a ver. Ahí voy a buscar uno rápidamente. Y se los muestro. Y les muestro de qué se trata. A ver. Hay una imagen rápido y les muestro de qué se trata, así se dan una idea.
Algunos le dicen sincronizador, otros le dicen dentado de acople, otros le dicen, bueno, cada uno lo llama de una manera distinta. Acá hay uno, vamos a ir a Mercado Libre. Bueno, voy a compartir una foto, no les voy a vender nada, simplemente para que se den cuenta de qué hablamos. Miren, ahí. ¿Ven ven que está el dentado principal acá abajo? El dentado grande, ¿lo ven todos? ¿Ven? Sí, se ve. Bueno, ese es el dentado que acopla la marcha, o que está siempre acoplada a la marcha, dependiendo de la velocidad en la que esté. Y este dentadito que tiene acá arriba, ¿sí? Ese es el dentado de acople. Sobre ese dentado de acople, este es un original ZF, miren. Es un engranaje helicoidal, vaya a saber de qué pieza es. Es engranaje de tercera, no sé de qué vehículo, no importa. Pero, ¿ven? Entonces, sobre este dentado de acople, acopla el anillo, que está colineal con este dentado de acople. Entonces, de acuerdo a la marcha que yo pongo, en este caso es una tercera, se va a acoplar suavemente sobre este dentado y me va, al acoplarse, me le va a dar movimiento a los dientes de este engranaje con el otro engranaje que está solidario al eje que viene del motor. ¿Se entiende? Y ahí tengo el movimiento de la tercera velocidad. Todo esto está solidario en un mismo eje, está montado como están montadas todas las cajas de velocidad, pero el sincronizador es este. ¿Ven? En este caso es toda una pieza enteriza, ¿ven? Todo pertenece a la misma pieza. En otros casos, este sincronizador es una pieza que está clavada sobre esta otra. ¿Está? No son no es una sola pieza monolítica, sino que está una clavada por interferencia en la otra. Después tiene estas ranuritas que están acá, ¿ven? Estas 4 ranuritas que es para que entre la lubricación. Y por acá hay un agujerito también por donde entra la lubricación, que entra directamente la lubricación por los dientes, digamos, por salpicado, se llama eso. Bueno, esto es un engranaje que, si yo me mando alguna macana, ¿sí? Como hacer una marcha, esta es la parte de atrás, ¿no? Me está mostrando la parte de adelante y la parte de atrás. Fíjense que en la parte de atrás también tiene las ranuras para que pase el aceite, ¿ven? Y ahí en el centro ven las otras ranuritas por donde, estos orificios por donde entra, por salpicadura, entra ¿cómo se llama? El aceite. ¿Está? ¿Quedó claro cómo es un engranaje con dentado de acople? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Están por ahí? Bueno, Sí, profe. fenómeno. Después les voy a mostrar cómo es, en la próxima clase les muestro cómo es un anillo de acople. ¿Sí? Así se dan cuenta cómo engarza. Entonces, fíjense que esos dentaditos tienen un redondeado arriba. Si nosotros le erramos, es ese ruido raro que escuchamos que roza un metal con el otro, porque no termina de acoplar como corresponde, y es ese ruido como que si estuviéramos serruchando huesos. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces, jóvenes. Que sigan bien. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de, chicos. Chao, profe, hasta luego. Chao, buen fin de. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Hasta luego entonces. Hasta luego. Chao, hasta luego.